Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Zamora y esta tarde les vengo a platicar acerca de un tema que a mí en lo personal me apasiona muchísimo y es el clima organizacional. Y es que este es la percepción que nosotros tenemos como colaboradores o como empresarios acerca de nuestra organización. Y determina muchas cosas, determina desde la productividad y la eficiencia hasta nuestro sentir, nuestro nivel de estrés. Pues tan importante, es tan impactante en nuestras vidas que por eso me apasiona tanto a mí. Vamos a platicar hoy acerca de sus factores que lo conforman, acerca de los beneficios, acerca de algunas estrategias para poder gestionarlo adecuadamente y también acerca de cómo medirlo y cómo hacer alguna intervención adecuada para mejorarlo. Bien, los factores que lo conforman, los teóricos coinciden en que son nueve los que principalmente lo apuntalan. Y el primero de ellos es la estructura organizacional. Y es que en la forma en que percibamos nosotros la estructura de nuestra empresa, nuestro organigrama, sus normatividad, sus reglas, como nosotros lo percibamos, si es dura, si es blanda, si es accesible o no, va a hacer que nosotros tengamos una postura u otra acerca de eso. Van a determinar un sentir en nosotros y nuestro comportamiento del día a día. El segundo factor es la responsabilidad. Y con esto hablamos del nivel de responsabilidad que nosotros podamos ejercer en nuestras actividades. Hablamos de liderazgo, hablamos de empoderamiento, de qué tanto se nos faculta o se nos permite tomar decisiones a nosotros mismos, desarrollar nuestros talentos, nuestras propias ideas, influye mucho. El tercer factor es la recompensa. Y hablamos de algo más que solamente un salario justo. Hablamos de un salario emocional, de cómo se nos percibe, de cómo se nos trata. Hablamos de incentivos, hablamos de premios, hablamos de motivaciones, hablamos de un trato amable cuando hablamos de recompensa. El cuarto factor es el riesgo y hablamos entonces de un riesgo moderado en las cosas que tengamos que hacer. Si nosotros tenemos que poner demasiadas cosas en riesgo, nuestra integridad en riesgo para poder obtener el salario, bueno, va a haber ahí un conflicto de emociones. Entonces, en la medida en que nosotros podamos tener seguridad de nuestra integridad, va a hacer que tengamos un riesgo moderado y entonces podamos sentirnos con un clima organizacional agradable. El quinto punto son las relaciones. Obviamente hablamos de cómo nos relacionamos en el interior de nuestra empresa. Hablamos de unas relaciones 360 grados, es decir, cómo me relaciono con mi igual, pero también cómo me relaciono con mi jefe hacia arriba en el organigrama, cómo me relaciono con mis subordinados, con todos los stakeholders, las partes interesadas que conforman nuestro círculo de nuestra organización. Cómo nos relacionamos va a tener mucho que ver en nuestro clima. La cooperación, y cuando hablamos de cooperación hablamos de un sentido, de una percepción de ayuda oportuna. Cuando nosotros necesitemos la ayuda, saber que alguien va a estar ahí, que puede ser otra vez nuestro igual, nuestro colega, nuestro compañero de departamento, pero también podamos recibir la ayuda de nuestro jefe cuando nos sintamos apurados, que ponga a alguien a ayudarnos en esa parte. Eso es cooperación para nosotros. Y por supuesto también la medida en que nosotros podemos cooperar con alguien más en la empresa. Hay un séptimo punto que es bien interesante y eso son los estándares de desempeño. Y es que la mayoría de las personas no se dan cuenta de lo motivante que es un estándar de desempeño, que nos midan. No hay nada más triste que sentirse ignorado. El hecho de que lo estén evaluando a uno, de que lo estén motivando, de que lo lleven a cumplir metas, esto es muy, muy edificante y muy gratificante. El octavo punto es el conflicto y esto es la medida o la manera, mejor dicho, la forma en que se tratan los conflictos de intereses en la empresa. Cuando yo tengo una idea, pero alguien más tiene una idea que parece contraria, cuando alguien tiene un punto de vista diferente, ¿cómo es que se solucionan los conflictos? Esto nos lleva a sentirnos justamente tratados cuando existe un buen sistema de manejo de conflictos y nos va a ayudar muchísimo a nuestra percepción. Y el noveno es la identidad, y aquí hablamos nada más del sentido de pertenencia, del orgullo de portar la camiseta. El que nosotros hayamos desarrollado esto va a determinar o no un buen clima organizacional para nosotros y para todos nuestros colaboradores, porque como decíamos, esto impacta mucho más allá de lo que nosotros pensamos.
Y bien, hablar de los beneficios que genera el clima organizacional, bueno, son muy evidentes. El tener un clima organizacional favorable o agradable para nosotros, principalmente y de manera individual, va a generar una mentalidad positiva en todo lo que hagamos. Nos vamos a sentir protegidos, nos vamos a sentir respaldados y entonces tendremos ganas de ejercer. Nuestra mente estará concentrada en nuestras actividades, no estará divagando en la inseguridad o en la incertidumbre, sino que vamos a tener una mentalidad clara que se pueda concentrar en las mejoras de la empresa y estaremos motivados también para esto. Y si esto es en lo individual, señores, en lo grupal, bueno, pues seremos un eslabón fuerte de una cadena fuerte. Seremos una parte de un todo que estará igualmente motivado, que estará igualmente integrado, que será eficiente, no solamente eficaz. Y entendemos por eficaz algo que consigue los objetivos, pero eficiente sabemos algo que es conseguirlos con la menor inversión de recursos, cualquiera que sean. Entonces hablamos de que los objetivos serán más fáciles de cumplir, que las ventajas de tener un clima organizacional agradable son muchísimas y son muy beneficiosas para la empresa, pero también para el individuo. Hay ciertas estrategias, amigos, que tenemos que seguir. Hay ciertas estrategias que nos van a ayudar a que podamos lograr un mejor clima laboral en caso de que no lo tengamos. Ahora, tal vez nunca tendremos nadie un clima organizacional óptimo, sino que tendremos que estar trabajando por él todo el tiempo, porque la mejora es continua, lo recordamos. Y hay unas estrategias que nos vienen muy bien para esto. Si somos colaboradores, hay 4 estrategias, hay más, yo elegí 4 que me parecieron muy interesantes. La primera es intégrate. Si eres colaborador, intégrate en este esfuerzo, súmate. De pronto es fácil quedarse en la zona de confort y ver cómo el tren pasa. Intégrate, súmate a los esfuerzos de la alta dirección, súmate a los esfuerzos de los compañeros, intégrate con tu equipo, considérate parte de un todo. La segunda es agradece, sé agradecido. Vivimos tiempos difíciles, el trabajo es una bendición en todo momento. Sin embargo, el poder ser agradecido con lo que se recibe, con lo que se percibe, cuando a fin de cuentas nosotros fuimos a pedir ese empleo, cuando a fin de cuentas nosotros fuimos quienes decidimos ser parte de esta organización, agradezcamos. Cuando no estemos a gusto, hagamos lo propio, hagamos lo necesario, pero mientras estemos ahí, seamos agradecidos, seamos gratamente parte de este todo. El tercer punto es ayuda. Y cuando digo ayuda, me refiero a que puedas ser un punto de intervención. Si ves una mejora en tu área, llévala a la alta gerencia, llévala a la gente que tiene la capacidad de decisión para poder implementar algo. Si ves algo que está afectando negativamente el clima laboral o ves algo que puede afectarlo de manera positiva, llévalo, súmalo, implementalo. Si de pronto el programa no está para todos, implementalo tú en tu área. Ayuda para que esto sea posible. Y el último es no perjudiques, no seas parte en el otro extremo de la balanza, no seas parte de acciones que vayan en contra de nuestro clima organizacional. Hablemos de calumnias, hablemos de radio pasillo y cosas que no ayudan, que no suman y que sí perjudican. Ahora bien, si somos empresarios, aquí nos lleva a tomar otro sentido de acción. Si somos empresarios y queremos apoyar, atiende. Y con la palabra atiende viene de estar atentos. Estemos atentos a lo que está pasando en nuestro clima organizacional. Sepamos de la importancia que tiene y gestionémoslo adecuadamente. Atendamos las incomodidades, las quejas, aún aquellas que no son expresadas, aún aquellas que son percibidas, porque recordemos que eso es clima organizacional. Lo que percibamos que podamos mejorar como empresarios, atendámoslo sin demora. Definamos la estructura organizacional, definamos procesos, definamos puestos, definamos actividades, definamos tiempos, tengamos situaciones definidas. No permitamos que nuestra empresa ruede como si no tuviera un timón y un comandante. Hagamos que las cosas sucedan de la manera en que nosotros las definimos. El punto número 3, si eres empresario, es reconoce el esfuerzo de tus colaboradores, reconoce los errores cuando están de nuestro lado, reconozcamos a aquel colaborador que tiene, si sean detalles finos para mejorar su trabajo, reconozcamos la puntualidad, la integridad, la honestidad, la perseverancia, reconozcamos todo lo que sea posible, porque esto va a ser parte del punto número 1, de la atención que nosotros ponemos en ello. Y el tercero es remunera con un salario digno, con el mejor que puedas, remunera con premios, con incentivos
Y no olvides el salario emocional. Remunera mucho, mucho con el salario emocional. No principalmente, pero sí, no lo pierdas de vista. Voy a platicarles ahora de la manera de medir y de dar seguimiento al clima organizacional. Hay dos formas principales para poder medirlo, y la primera es una encuesta informal. Es saber, es sondear, es platicar, es dedicar tiempo a traer a un colaborador y sentarlo contigo y platicar más allá de sus funciones, y tener un sondeo informal de qué está pasando, de cómo perciben, de cómo se sienten. Y esta es la primera parte, y a lo mejor no es la más determinante, pero es muy útil, porque la más determinante tiene que ver con un instrumento de evaluación, un cuestionario. Los teóricos han perfilado varios, incluso en 2019 se acaba de implementar la norma 035, que tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial, y que define un cuestionario de al menos 60 preguntas para definir el clima organizacional de una empresa y los factores de riesgo psicosocial incluso. Y bueno, este cuestionario está perfectamente estructurado para poder tener una ponderación por preguntas y que al final te arroje un resultado y un plan de acción. Y esto viene bien interesante, porque no es solamente saber cómo estamos, sino inmediatamente poner metas que nos van a llevar a objetivos para mejorar nuestro clima organizacional. Si hablamos de la normatividad, incluso nos llevará a compromisos para poder corregir esto antes del siguiente ejercicio de clima organizacional. Quiero terminar diciéndoles que vamos a encontrar altamente satisfactorio nuestra intervención dentro del clima organizacional de nuestras empresas. Seremos beneficiados todos, y es que el clima organizacional no es bueno o es malo, es según nosotros lo hagamos. Tiene el poder de hacernos sentir altamente productivos, de sentirnos orgullosos de pertenecer, de poder vivir felices con nuestra familia, llegar a casa contentos, o de fastidiarnos la vida y de hacernos pensar que tenemos un trabajo miserable, y de poder llegar a casa molestos e incluso a molestar a nuestra familia, que nos espera con mucho gusto. Que podamos hacer todo lo que está en nuestras manos para mejorar el clima organizacional de nuestras empresas, que podamos tener una toma de conciencia adecuada de la importancia de y que podamos, al menos nosotros, desde nuestra trinchera, cualquiera que sea, hacer lo necesario para mejorarlo, que podamos tener un clima organizacional feliz y agradable. Muchas gracias.